hemos elegido un tema a propósito. Siempre elegimos temas a propósito. Siempre es así. No es que de manera mística uno abre la Biblia y de golpe nos aparece y el Señor me habló y esas cosas medias raras, no. Uno va a la palabra de Dios y trata de buscar algo que pueda ser de edificación para la iglesia, de salvación para los que no creen. Y desde el domingo pasado y todo enero, a propósito, vamos a estar viendo el tema de qué es la iglesia. A propósito, porque el fin de semana que viene, Dios mediante, tenemos el día sábado bautismos, el día domingo Cena del Señor. Por eso hoy no la hicimos, porque queremos celebrarla el próximo domingo con los nuevos bautizados y además vamos a tener la firma de los nuevos miembros. Así que también va a ser un tiempo especial para la iglesia. Entonces es bueno recordar qué es la iglesia. Porque si usted, como dijimos el domingo pasado, lo cruzan por la calle y le preguntan qué es la iglesia, usted como creyente tiene que saber responder qué es la iglesia. Bíblicamente. No lo que usted, yo creo que es esto o aquello. No, bíblicamente. ¿Qué dice la Biblia? Y justamente hoy vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la iglesia. El domingo pasado precisamente dijimos que la iglesia es más que una institución, más que un lugar de reuniones, una actividad, es mucho más que eso. Es la congregación de los redimidos por el Señor, de los salvos. Eso es la iglesia, principalmente. Es la asamblea congregada y establecida sobre un fundamento firme, sobre una roca, sobre algo que el Señor mismo edifica. Y es la certeza esa que tiene la iglesia de que el Señor mismo edifica su iglesia. Mateo 16, 18 lo vimos el domingo. Y porque estamos unidos a Cristo, tenemos esta intimidad con el Señor, tenemos esta identidad que caracteriza a la iglesia, con la confianza de que nada puede detener a la iglesia, ni siquiera la muerte. Lo vimos el domingo, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, ni siquiera la muerte puede contra la iglesia. Y además vimos que se le ha asignado autoridad a la iglesia por medio de la palabra de Dios de establecer la manera en que vivimos los creyentes, la manera en que damos culto a nuestro Dios, la manera en que tenemos nuestras relaciones entre nosotros. Lo tenemos ahí en la palabra de Dios. La forma en que adoramos juntos a Dios, con el fin de glorificar a nuestro Señor como su iglesia. Y de manera no explícita, es muy interesante, no lo vimos el domingo pasado, pero el Señor pasa de la iglesia universal, de hablar de toda la iglesia universal, a hablar de la iglesia local. Porque cuando le dice a Pedro, te daré las llaves para que ates o desates, está empezando a hablar de la responsabilidad que tenemos como iglesia en este mundo. De hecho, recién lo leímos, la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles, de la enseñanza de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está el fundamento. Bueno, la escritura, espero que haya traído anotador. No voy a pretender que busque todos los pasajes que hoy le voy a leer, son muchos, pero espero que tenga paciencia, pero principalmente que abra sus oídos espirituales a la palabra de Dios. Porque la escritura tiene mucho que decir acerca de la iglesia, y de hecho la mayoría de las veces que el Nuevo Testamento utiliza la palabra eclesía, más de 100 veces, se refiere la mayoría de las veces a las iglesias locales. Y por razones, claro, de tiempo y de lógica no vamos a ver cada uno de esos 100 y pico de pasajes, no se preocupe. Bueno, aunque sí tenemos tiempo. Pero es mi deseo, como lo dijimos el domingo pasado, es que conforme vamos avanzando, el Espíritu Santo encienda su corazón y lo lleve a ver en estas profundidades de la palabra el amor que tenemos que tener los creyentes para con la iglesia.
y buscar glorificar al Señor por medio de su palabra y en medio de su pueblo. En medio de su pueblo. Si usted no es creyente, bueno, mi amigo, sepa que este es el diseño de Dios. Y en esto tenemos que pensar que inevitablemente está precedido por el Evangelio. Es decir, todos los que verdaderamente son parte de la iglesia del Señor son aquellos que el Señor ha salvado. Eso lo vimos el domingo pasado. Y por tanto, todos los que rechazan a Cristo, todos los que rechazan el Evangelio y no están dispuestos a someterse al señorío de Cristo, no pueden gozar de este privilegio de ser parte de la iglesia. La persona y la obra de Cristo entonces es el fundamento de la iglesia y por tanto rechazar a Cristo es rechazar el privilegio de ser parte de la iglesia. Leímos recién Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. No lo vamos a leer todo de nuevo, pero sí me gustaría leer con ustedes y luego orar, pidiéndole al Señor su guía, desde versículo 14. Leímos desde el 11, pero vamos a leer desde el 14 hasta el 22, si lo tiene ahí. ¿Sí? Efesios 2:14 dice, porque Él, está hablando de Cristo, Él es nuestra paz, la paz de los creyentes. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, está hablando de judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, en conclusión, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor, te rogamos, por favor, que tu palabra actúe de esta manera para edificar a tu pueblo, para que sea un templo santo en ti, Señor. Rogamos esto y pedimos, como oraba Nico, que si es tu voluntad, también obre salvación, Padre, por favor, en esos corazones que piensan que viven bien delante de ti, que están engañados y están en oscuridad, Señor. Muéstrales a Cristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Amén. La idea de nuestro estudio de hoy es que Dios en las Escrituras nos presenta a los creyentes salvados por su intervención y puestos en iglesias locales para crecer en Él. Repito, Dios en su palabra nos presenta que los creyentes son salvados por su sola intervención, por su sola iniciativa, y que a su vez son puestos en iglesias locales para crecer en Él. Este pasaje de Efesios, da primero las razones, el fundamento de esto. Pero quisiera, mis hermanos, que luego consideremos algunas imágenes, algunas metáforas que quizá muchos conocen, pero que nos van a ayudar a responder esto. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Entender su naturaleza y volver a casa y pensar en estas cosas y decir, wow, la palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de lo que representa la iglesia, y usa imágenes en algunos
momentos muy fuertes en donde nos debería hacer pensar, wow, si esto es la iglesia, entonces la cosa no es tan sencilla como una simple reunión de domingo. Es mucho más, es mucho más. El fundamento, en primer lugar, en Efesios, muy brevemente, usted ya se está asustando, se dice, si vamos a ver todo Efesios 11, 2 del 11 al 22, y es el primer punto, de acá nos vamos a las 4 de la tarde, pero no se preocupe. Brevemente, este pasaje de Efesios que hemos leído nos habla, como dijimos, del fundamento. Quizá está conectado con lo que vimos el domingo pasado. Pablo le escribe acá a una iglesia local y lo que hace acá es poner en opuesto dos pasajes. Si usted se fija, mientras que 2 del 1 al 10 resalta que todos los que creen en Cristo ahora están vivos en Cristo y han sido salvos por Cristo, por su gracia. Por eso dice en versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por que algo bueno el Señor haya visto en usted o usted haya hecho algo bueno para Dios. No existen las buenas obras delante de Dios. Todos estábamos condenados y todos merecíamos el mismo infierno y su gracia ha hecho la diferencia. Y del 11 al 22, lo que hace Pablo es resaltar que los gentiles ahora son conciudadanos con los judíos creyentes, en una nueva humanidad que se puede describir acá como su pueblo, su cuerpo, una familia, un nuevo templo. Son imágenes que vamos a ver más adelante. La identidad del pueblo de Dios acá está determinada por este fundamento en el Evangelio, que apunta, si usted se fija, a glorificar a Dios. Ese es el objetivo de por qué el pecador es salvado, para glorificar a Dios. De hecho, en capítulo 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese es el objetivo del Señor, salvar al pecador, para alabanza de su gloria. La gloria de Dios está en juego. La gloria de Dios estuvo en juego desde el Edén. Ahí Satanás puso en juego y puso en duda el nombre y la palabra de Dios. Y Pablo usa acá un lenguaje del 11 al 22, un lenguaje de recordatorio. Si usted se fija, dice, usa en otro tiempo, en aquel tiempo, pero ahora. Y hace esas diferencias, es decir, la obra de Cristo ha hecho la diferencia. Y los que ahora forman parte de la iglesia son personas redimidas por el Señor. Ese es el fundamento. La realidad antes de Cristo era de muerte espiritual. En 2.1 dice, Él os dio vida a vosotros. Si Dios tuvo que darle vida es porque usted estaba muerto, si usted es creyente. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos, fíjese, lo dice versículo 3, siguiendo la corriente del mundo. Así estábamos. Estábamos, como leímos recién en versículo 12, sin esperanza, lejos de Dios. Pero ahora, dice, ahora eso ha cambiado. Para el creyente eso ha cambiado. Pero ahora las cosas son diferentes. Y esa separación, que si usted se fija ahí en versículos 11 y 12, cambia, se torna en reconciliación con Dios. Desde el versículo 13 al 18 describe eso. Las cosas han cambiado para el creyente. Hemos sido reconciliados gracias a la obra de Cristo. El sacrificio de Cristo, mi hermano, es el único medio de reconciliación con Dios. No es venir a la iglesia la forma de reconciliarse con Dios. No es hacer una oración, no es levantar la mano o ponerse a llorar. La forma de reconciliarse con Dios. La forma de reconciliarse con Dios es confiar en que la obra de Cristo es suficiente y me sustituye ante la condenación que yo merecía. No hay otra forma. Jesucristo, dice versículo 14, es nuestra paz. Él es nuestra paz. Eso quiere decir que antes las cosas estaban mal con Dios. Entonces Jesucristo es nuestra paz. Él hizo la paz, versículo 15. Él anunció la paz, versículo 17. Como juez, nuestro Dios
debería haber venido a declararnos la guerra, porque éramos sus enemigos. Pero por medio de Cristo Él es nuestra paz, Él hizo la paz, Él anunció la paz. En su gracia vino con el mensaje de reconciliación entre el pecador y Dios. No solo con el mensaje, Él vino a hacer la reconciliación con Dios. Él es nuestra paz. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 2:5 que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, no hay otra forma de acercarse a Dios. Solo en Cristo hay verdadera paz con Dios y con los demás, y solo por medio de Cristo tenemos acceso a Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él es nuestra paz. Para el judío, esto claro era entendible porque el judío entendía que el rasgado del velo era algo clave para entender el acceso a Dios. Pero para los gentiles, Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. No necesitamos ver el velo, necesitamos ver a Cristo. Él es el fundamento de nuestra paz. Y esto no deja de recordárselo Pablo a los creyentes. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, 2:13, anótelo si quiere. Y a vosotros, de nuevo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que hizo Cristo. Él es nuestra paz. Versículo 19, cuando habla de que hay personas que no toman en cuenta la obra de Cristo o quieren sumarle cosas a la obra de Cristo, Pablo dice que esta gente no se toma de la cabeza, que es Cristo, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí está hablando de la iglesia. Estamos separados de Dios y Cristo nos ha reconciliado, y no solo eso, sino que nos reúne como familia de Dios, fundada, como dice Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está la iglesia, como un edificio que va creciendo, que va siendo edificado, que tiene en primer lugar este fundamento. Una iglesia compuesta, no se olvide de esto, de pecadores redimidos. Pecadores redimidos, reconciliados, unidos a otros pecadores redimidos para formar la familia de Dios. Tremendo. Un pueblo, como dice ahí versículo 21, que es un templo santo en el Señor. Un templo santo en el Señor. Pero ¿qué más nos dice la Escritura? ¿Qué imágenes usa la Escritura para hablar, en primer lugar, de la relación del Señor con su pueblo? Bueno, algunas quizás las conoce. Dios dice que la relación con su pueblo es de creador y criaturas. Usted dice, bueno, claro, todos son creación del Señor, pero especialmente el pueblo de Dios. En Juan, capítulo 1, versículo 12, habla de que se nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios por creer en Cristo. Y versículo 13 dice que no hemos sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, hemos sido creados como nuevas criaturas, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, pero es llamativo esa relación de creador y criaturas. Efesios 2:10 dice ahí que somos hechura suya. La iglesia, los cristianos son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creador y criaturas. Pero también tenemos una relación de rey y súbditos. Esa es otra imagen. Rey y súbditos. Mateo 25,
hablando el Señor del final de los días, de la segunda venida. Versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hablando de un rey que le habla a sus súbditos, a los de su derecha, a sus benditos de mi Padre. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y acá la ciudadanía, el término de ciudadanía está hablando de un reino diferente. Hay un rey, hay súbditos. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice: el cual Dios el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es otra imagen. El rey y sus súbditos. El Señor es el que, como dice ahí en Efesios, el de ambos pueblos hizo uno. Él es el creador, Él es el rey, nosotros sus súbditos. Es decir, el rey está reuniendo a su pueblo. Esto no es una ocurrencia humana. El venir a la iglesia, el reunirse. Esto no es una ocurrencia humana, esto es lo que Dios está haciendo. El rey ha dejado establecidos parámetros en su palabra acerca de nuestro andar como ciudadanos del reino. Si usted lee Mateo, el Sermón del Monte habla de eso. Como súbditos le debemos obediencia. Como súbditos le debemos obediencia a nuestro rey. Los creyentes no fueron salvos para que de manera individual hagan la suya. ¿Se da cuenta? Los creyentes han sido salvos para que obedezcan al rey. Para que obedezcan al rey. Pero no solo de manera individual, las iglesias, cada iglesia local, se ajusta a lo que Dios dice en su palabra. No hacen lo que se les ocurre, sino lo que Dios dice en su palabra. Otra imagen es el pastor y sus ovejas. Bueno, esta es una imagen quizá más suave, ¿no? Nos gusta más esta, la del pastor que cuida. Pero es llamativo como Jesús, Juan 10, ¿no? Es el pasaje más conocido acerca de esto. No lo vamos a leer todo, pero Juan 10, el Señor en versículo 3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Versículo 11, Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 26 de nuevo. Pero vosotros, le dice a los que no creen, a los judíos que no creían, que lo estaban persiguiendo: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Hace una diferencia. No soy de mis ovejas, como os he dicho. ¿Cuál es la razón? Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Bueno, ahí hay algo para destacar, que hay un pastor y ovejas, y nos encanta la imagen esa, pero son ovejas que oyen la voz y siguen al pastor. Está relacionado con el rey y sus súbditos, ¿se da cuenta? Hebreos capítulo 13, sobre el final. Hebreos 13, versículo, ya en los saludos finales, dice versículo 20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Al pastor, al que cuida, pero también al obispo, al que supervisa vuestras almas. Esa es la palabra exacta. El episcopos, el que
el que mira y supervisa sus vidas, nuestro Señor Jesucristo. Este es el pastor que no solo nos cuida, sino que ha dado su vida por nosotros. Esa es la relación, pero es una imagen incompleta si no vemos lo que dijimos antes, si no vemos que las ovejas obedecen a la voz del pastor y que desoír la voz del pastor es desobedecer y tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque también el pastor es el rey y nosotros sus súbditos. Y además, otra imagen es que Él es el Señor y nosotros somos sus esclavos. Otra imagen. Algunas nos suenan como duras, pero esa es la imagen que la iglesia tiene en la palabra de Dios. Mateo 10 dice acerca de la iglesia. Mateo 10. Sí, 10. 10:24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo, ahí está la palabra esclavo, más que su señor. No somos más, que estamos bajo el Señor, bajo el señorío de Cristo. La iglesia está bajo el señorío de Cristo. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo, al esclavo, como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? A veces queremos como ser más que el Señor en las iglesias, y no es así. El Señor es el Señor de la iglesia, Él es el Señor y nosotros sus esclavos. Romanos capítulo 14 usa esta misma imagen. 14, versículo 4, dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. A su esclavo, capítulo 6, antes les dice, versículo 18, y libertados del pecado. Esto es lo que hizo Cristo en la vida del creyente, nos ha librado del poder del pecado, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, lo da como un hecho Pablo, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El Señor y sus esclavos. Colosenses capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Quiénes? ¿Los jefes, los amos terrenales con sus siervos? No, todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos un amo en los cielos. Él es el Señor, nosotros sus esclavos. De manera particular, cada creyente verdadero es, al ser salvado, es constituido un esclavo. No nos gusta, yo sé que no nos gusta ese término, pero es así. Cuando a alguien se le presenta el Evangelio, se lo llama al arrepentimiento, a creer en el Señor Jesucristo, se lo llama a creer en su Señor y Salvador. Y hago un énfasis, subráyelo, márquelo con resaltador, Señor. Él es el Señor. Él es el Señor, entonces le debemos obediencia, porque somos sus esclavos. Por tanto, la iglesia se constituye de esclavos, incluidos los pastores, todos somos esclavos de Cristo, ¿se da cuenta? Porque somos esclavos de la justicia. En 1 Corintios, no lo vamos a buscar, usa el término comprados, hemos sido comprados. Y eso habla de que somos esclavos. Si quiere profundizar más en eso, le recomiendo el libro Esclavo de John MacArthur. Excelente. Habla de eso, de lo que somos delante del Señor. Somos esclavos. Es un término que incluso preferimos como suavizarlo, ¿no? En nuestras traducciones en español, ¿qué tenemos? ¿Qué palabra tenemos? Siervo.
pero es esclavo, ¿eh? Cuando usted lea siervo, creo que el 99,9% de las veces es esclavo, doulos. Es esclavo y sos derivado. No, porque yo sirvo al Señor. No, yo trabajo en servidumbre para el Señor. Porque Él es el Señor y yo soy su esclavo. Y no soy más que mi Señor, para nada. Pero es precioso porque además de ser el buen pastor, de ser el rey, de ser el Señor y nosotros sus esclavos, Él es nuestro Padre. Nuestro Padre. Sus hijos adoptados y miembros de su casa. Mateo 6:9, bueno, lo recuerdan, el Padre Nuestro. Él nos enseñó a orar así, Padre Nuestro. Cuando Pablo saluda, en la mayoría de los saludos de sus cartas, Pablo menciona la paternidad de Dios, Dios nuestro Padre, o el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Usa siempre esa imagen de Dios como nuestro Padre. Tenemos un Padre, somos sus hijos. Recién lo leímos en Juan 1, 12 y 13, que hemos sido engendrados por Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. Sí, 16. Ahora en los creyentes el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seamos glorificados. Somos sus hijos. Filipenses capítulo 2. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, hijos de Dios, hijos del Padre. Tenemos un Padre que nos llama a vivir de esta manera. Primera de Juan, capítulo 3. Este es, creo que uno de los pasajes más preciosos de la Escritura. Capítulo 3, versículo 1 empieza con una palabra que habla de asombro. Mirad cuál amor. Asómbrense del amor que nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Asómbrense, porque ahora son hijos de este Padre que pronto va a venir a buscarlos. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre, papá. Así que, en conclusión, ya no eres esclavo. El creyente no es esclavo del pecado. El pecado no tiene poder sobre su vida. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Preciosa la imagen que incluso ahí en Efesios capítulo 2, versículo 19, nos dice que no somos ni extranjeros ni advenedizos, no somos extraños para Dios. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, de nuestro Padre. Somos sus hijos. Pablo le habla a Timoteo y le dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Que en un edificio? No, está hablando de la familia de Dios, en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Estas son, mi hermano, imágenes
de la relación de Dios con su pueblo, es decir, la forma en que nos acercamos a Dios, la manera en que ordenamos nuestra vida conforme a la palabra de Dios, la obediencia que le debemos, que está determinada por esta serie de imágenes que obviamente aplican al cristiano en particular, pero mayormente es lo que es la iglesia para el Señor. Y es triste y es nocivo cuando estas imágenes desaparecen de nuestra mente cuando pensamos en la iglesia. Por eso es bueno traer a nuestra memoria esta imagen del Creador, del Rey, del Pastor, del Señor, del Padre. Es ahí cuando creemos que nosotros edificamos la iglesia y no lo hacemos. Pensamos que la controlamos, pensamos que nosotros guiamos a la iglesia según criterios humanos. Y nada de eso. Es la palabra de Dios. Por eso dijimos que Dios en las Escrituras nos dice que los creyentes han sido salvados por su intervención, por su iniciativa, y han sido puestos por Dios en iglesias locales para que crezcan en Él. Y estas imágenes muestran la forma que Dios ha diseñado para eso. Pero en segundo lugar, hay imágenes que muestran nuestra unión con Cristo. Entendiendo que el fundamento que vimos en Efesios está en Cristo, esta unión espiritual en Cristo se da por la gracia de Dios. Y es muy importante pensar en estas imágenes de esta unión con Cristo que tenemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo en Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, o sea, usted como persona individual ya no vive para usted, sino para aquel que murió y resucitó por usted. Si usted es un creyente verdadero, es así. No es que sale por esa puerta y de repente, de forma mística, Cristo se separa de usted. No, usted es un esclavo, es un súbdito, no lo olvide, es una oveja del Señor. Si usted es creyente, ¿no? Si usted no es creyente, bueno, es muy posible que no lo entienda y que necesite empezar de cero, ¿no? Necesite rendirse a Cristo, clamar misericordia. Pero el creyente entiende esto, que está unido a Cristo. El pecador estaba muerto en pecados, le es dada vida, le ha dado un nuevo corazón, ha cambiado su relación con el Señor y de esa manera más profunda lo ha unido a Cristo. Y por lo tanto la iglesia está compuesta por personas que están unidas a Cristo. La iglesia está conformada por personas unidas y por lo tanto podemos decir que la iglesia está unida a Cristo. Claro. ¿Qué imágenes usa la Biblia para esto? Bueno, una de las imágenes más preciosas está en la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Segunda de Corintios 11:2 habla de que Pablo ha desposado con el esposo, pero en Efesios, si lo tenéis cerca, Efesios capítulo 5, usa esta imagen para hablar del matrimonio, porque el marido es cabeza de la mujer, versículo 23 de capítulo 5, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Está hablando de la iglesia ahora. Somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Vuelve al matrimonio. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Y vuelve Pablo a decir, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo está hablando de la iglesia. Claro, derivó en la cuestión, inspirado por el Espíritu Santo, a hablar de los matrimonios, ¿no? Pero él está hablando de la iglesia. Él está hablando de la iglesia. Apocalipsis 19, 7 y 8
no lo busque, pero habla de que finalmente vamos a celebrar bodas, las bodas del Cordero. Está hablando de una esposa, ¿no? Apocalipsis habla mucho de eso, de la esposa, Y me gusta mucho el comentario que hace Sugel Michelén acerca de esto. Escuchen, si un amigo te dijera, me encanta pasar tiempo contigo, pero no soporto a tu esposa, ¿cómo reaccionaría? Si amás a tu esposa, responderías algo como somos uno con mi esposa, es imposible que seamos amigos. O sea, si no podés soportar a mi esposa, yo soy uno con mi esposa, no es posible. Y sigue diciendo, tristemente, ese es el mensaje que enviamos en silencio muchas veces debido a la perspectiva que tenemos de la iglesia. Me encanta pasar tiempo contigo, Señor, pero no soporto a tu esposa. Cristo murió por la iglesia, por su esposa, para hacerla suya. ¿Cómo alguien que dice ser salvo por Cristo, al mismo tiempo rechace relacionarse con la iglesia? No es posible. No es posible. Porque es la esposa de Cristo. Y está unida a Cristo. Está unida. Y otra imagen, además de la esposa, otra imagen que refleja esta unión con Cristo y es conocida, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Romanos 12, versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12 habla de lo mismo. Somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo. Efesios 4 también usa esta imagen. Efesios 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un cuerpo. Somos un cuerpo. Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, cuando habla del liderazgo que Dios ha establecido en las iglesias, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Versículo 25 también, de nuevo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros. Está hablando de un cuerpo. Somos miembros, los unos de los otros. Cuando habla de miembros también habla de un cuerpo. Capítulo 5, versículo 23. Porque, lo leímos recién, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Su cuerpo, de nuevo. Versículo 30, de nuevo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Somos su cuerpo. Colosenses, capítulo 1, versículo 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Su cuerpo es la iglesia. Claramente, esta imagen del cuerpo se deriva otra imagen que se menciona ahí, que es Cristo es la cabeza de la iglesia. Tiene un cuerpo, pero también Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, de nuevo, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Capítulo 4, versículo 15, de nuevo, usa esta imagen. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. La cabeza es Cristo. Colosenses 1:18 lo repite. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Cristo tiene que tener la preeminencia en la iglesia.
no un pastor, no un ministerio, no una actividad en especial. Cristo tiene la preeminencia porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Se da cuenta? No es una institución, una organización paraeclesiástica la que tiene la preeminencia en la vida del cristiano. No, Cristo es la preeminencia del cristiano y por lo tanto Cristo es la preeminencia de la iglesia. Porque Él es la cabeza. Él es la cabeza. Cuerpo y cabeza. Esto de nuevo enfatiza nuestra unión con Cristo, mi hermano. Donde muchas veces se usa esta preposición en Cristo. Estamos en Cristo. Pablo la usa muchísimas veces. Porque ahí es donde el creyente está ubicado. De eso habla el bautismo. Cuando dice que el Espíritu nos bautizó en Cristo, es que nos metió, nos insertó en Cristo. Estamos unidos. El creyente verdadero está unido a Cristo. Más que estar solo con su iglesia, el Señor está en su iglesia. En los creyentes, en su iglesia. Y la iglesia está en Él. ¿Se da cuenta? En Él. Por esto la imagen, creo que la imagen del cuerpo es la que más abarca el resto, ¿no? Porque los creyentes no tendríamos vida sin esta unión con Cristo. No tendríamos vida. Como dice Juan, 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que está en el Hijo, el que está en Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene nada, no tiene la vida. Va a una actividad, va a una iglesia y está bien, felicitaciones, pero no tiene lo que más le da vida. Lo único que le puede dar vida, que es Cristo. Por eso esta imagen de nuestra unión con Cristo habla de una gran verdad que a veces como que no logramos entender en plenitud, ¿no? Que el Señor Jesús nunca se puede separar de su iglesia. Y la iglesia, los verdaderos creyentes, nunca se pueden separar de Él. Nunca. Esto es precioso. El verdadero creyente jamás se va a separar de Cristo. Jamás. Pero tampoco los unos de los otros. Entre creyentes. Entre los verdaderos creyentes jamás se van a separar. ¿Sabe por qué? Lo vimos recién. Porque somos su cuerpo. Y no... Lo explica Pablo. No puede decir el ojo, no te necesito. No puedo. Yo no puedo vivir sin usted, mi hermano. Pero si usted es un creyente verdadero, usted tampoco puede vivir sin mí. Y esto es precioso. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ha logrado eso. Porque Él es la cabeza. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es la preeminencia. Y en último lugar, la Biblia usa imágenes de nuestra comunión con Cristo. Acá es importante algo, ¿no? No mirar estas imágenes por separado. Pues cometemos ese error, por ejemplo, cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿no? Pensamos, bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es amor. Así como encajas, ¿no? Y no, Dios es todo eso. Dios es todo eso. Y lo mismo con la iglesia. Estas imágenes que Dios usa en su palabra no se tienen que separar. Todo es. ¿Por qué? Porque Dios es el creador, Dios es el rey, Dios es el buen pastor, Dios es el Padre. Él es la cabeza, nosotros su cuerpo. Y con la iglesia y con estas imágenes que Dios usa, también tenemos que hablar, y está relacionado con esta unión con Cristo, de nuestra comunión con Él. Qué imagen preciosa usa el Señor en Juan, capítulo 15. No vamos a recorrer muchos pasajes más acerca de esta imagen, pero Juan 15 es como el pasaje por excelencia que el Señor habla de que Él es la vid verdadera y nosotros sus pámpanos o las ramas que están unidas a la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará
para que lleve más fruto, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, completo. Una palabra que se repite ahí mucho es permanecer. Permanecer. Y en el sentido más básico, la permanencia o no de una persona en Cristo revela si es o no es salvo. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. ¿Por qué? Porque la vida, la nutrición, el crecimiento del creyente está dada por esta unión con Cristo. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y acá lo mismo. Los creyentes no podemos producir fruto espiritual separados de la vid. De hecho, Gálatas 5:22 habla de que el creyente puede tener... No se cae, ¿no? El creyente tiene el fruto del Espíritu. Manifiesta el fruto del Espíritu. ¿De qué manera? Porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera el creyente puede producir fruto separado de la vid? No puede. No puede. Porque ahora soy morada del Espíritu. Y porque andamos en el Espíritu. Es que podemos dar fruto en Él. De nuevo, acá de manera particular, pero también de manera corporativa, como iglesia, como cuerpo, como organismo, siendo Cristo la cabeza de la iglesia. Un ejemplo, yo no sé si usted conoce... Bueno, en casa de la hermana Inés hay un parral, una vid. En Córdoba también, en Córdoba hay mucho. Una vez nos empachamos con unos primos, anecdótico. Pero si usted visitó la casa de la hermana Inés, ahí en su casa va a notar que las ramas y sus frutos no están desparramados en todo el paredón, ni tampoco en la casa del vecino, o que las ramas crecen por donde se les ocurre. No, todo está unido a la vid, y esa unión, ¿en qué se refleja? No sé si ahora, pero en un tiempo, en el fruto de la vid. Nuestra comunión, nuestra intimidad con Cristo se va a reflejar en mi vida personal. Se va a reflejar, pero también se va a manifestar en mi vida con la iglesia local, en donde el Señor me ha puesto. Porque tanto lo bueno como lo malo va a afectar a mis hermanos. Esto es así, es 2 más 2. Siempre es así. Si no tengo en alta estima los medios de gracia, como decimos, si no tengo una estima que tengo que leer la palabra, que tengo que orar, si no me importa faltar cualquier domingo por cualquier excusa, bueno, no espere, mi hermano, no espere mágicamente crecer en el Señor. Mucha gente ora, no, yo quiero crecer en el Señor, quiero crecer en santidad, pero no valoro lo que el Señor valora en su palabra. Bueno, esto no es magia. Y no es nada místico, no es que le va a caer del cielo los versículos bíblicos. No va a pasar así. Por eso la vid y los pámpanos es muy importante. Esta imagen que usa la Biblia acerca de la iglesia, pero otra imagen, la última, hay muchas más, que habla de nuestra comunión con Dios, con su pueblo, que incluso es una imagen que viene del Antiguo Testamento, es el templo de Dios. Lo leímos recién ahí en Efesios, que somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Y versículo 21 dice, en quien todo el edificio, y acá empieza a usar esta imagen del templo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Se da cuenta que usa una imagen, la imagen de un templo, porque usted no es que literalmente el Señor lo está metiendo entre ladrillos y está armando, no, pues estamos acá. De hecho usa otra imagen Pablo, que somos piedras vivas, de nuevo, usando esta imagen del templo. Para el judío era el centro de la vida, era la esperanza nacional, el templo. Cuando el judío veía el templo, lo que veía era que esto era un recordatorio de que Dios no se había olvidado de ellos. Para el judío, el templo original había sido edificado por el hijo de David, por Salomón, pero iba a venir un hijo de David en mayúscula, que iba a edificar el templo para siempre, plenamente. Bueno, gracias. Gracias, hermano. De hecho, volviendo al tema del templo, en ese lugar los sacerdotes, ¿recuerdan? Los sacerdotes mediaban con el pueblo en la adoración a Dios. Recuerde el velo que separaba el lugar santísimo del pueblo. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que los creyentes ahora son ese templo de manera conjunta. Y que los creyentes tenemos acceso a Dios por medio de Cristo. Alguien me preguntó, y ya que estamos respondo a esa pregunta, ¿el creyente individual es iglesia? Muy importante, una pregunta me encantó porque traemos como este individualismo, ¿no? Pensamos que el creyente, yo soy la iglesia. Bueno, en ninguna parte de la Biblia afirma algo así. No, el creyente no es la iglesia. Los creyentes son la iglesia. Los creyentes en su conjunto. Usted solito en su casa es un creyente que tiene que ser fiel al Señor, que tiene que obedecer su palabra, amén, a todo eso, que tiene que ser testimonio para sus amigos incrédulos, familia, quien sea. Pero usted no es la iglesia solo. Porque esa es una idea como individualista que se ha metido incluso en las iglesias, lamentablemente. Como yo soy la iglesia, yo hago lo que a mí se me ocurre como iglesia. Y no es así, ¿no? El Señor ha ordenado de manera preciosa en su palabra cómo es este tema de que el creyente con otros creyentes es la iglesia. Hebreos capítulo 4. Versículo 14, hablando de esta imagen del templo, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, en plural, porque no tenemos, en plural, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Capítulo 10, que está ahí sí directamente relacionado con la iglesia local. Así que, en conclusión, está empezando a concluir su carta el autor de Hebreos. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, la imagen del templo, ¿no? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, de vuelta, el plural, considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. A la luz de la venida de Cristo, anímense, pero no se va a animar usted solo en su casa con una predicación de YouTube, ¿se da cuenta? Usted necesita a sus hermanos, por favor. No se va a animar solo, de manera individual, no va a poder. No va a sobrevivir, solo no puede. Un templo edificado sobre el fundamento de Jesucristo. 1 Corintios 3. Ya vamos terminando, no se preocupe. 1 Corintios 3:10. Dice, conforme a la gracia, está hablando Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. De nuevo, ahí está el fundamento. Ahí está el fundamento. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, en plural, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, para los creyentes, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo, no deja de ser cabeza del ángulo. Versículo 8, pero también es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fíjese cómo los creyentes acá son descritos como piedras vivas que forman ese templo de Dios, como un reino de sacerdotes de manera individual, pero también de manera corporativa. Esto es la iglesia. Finalmente, 1 Corintios, capítulo 6. No sé cuántas veces dije finalmente. Espero que no lo haya anotado, que haya anotado los pasajes. Capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido, y acá está, habéis sido comprados, son esclavos, por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, es decir, en lo que son físicamente y en su parte inmaterial, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ambas cosas. Usted, si es un verdadero creyente, es de Dios, todo. Su físico, su espíritu, su alma, todo lo que es usted es de Dios. Pero antes, esto habla de manera individual, ¿no? Al creyente. Pero antes habla a la iglesia y les dice en capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois, en plural, templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en plural? Si alguno destruyere el templo de Dios, si alguno destruyere la iglesia, de eso está hablando, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Es una advertencia a los corintios. Los corintios que estaban en serios problemas por destruir la iglesia. Y Pablo les advierte. Por eso dijimos, Dios en las Escrituras nos presenta a los creyentes como siendo salvos por la intervención de Dios de forma completa, pero también puestos en las iglesias locales para crecer en Él. Usted no fue puesto en una iglesia local, como dicen en algunos lugares, para calentar banco. Fue puesto ahí para crecer en el Señor,
y servir unos a otros hermanos. Estas imágenes son muy claras para que podamos ver la importancia de ser parte del pueblo de Dios y de la responsabilidad que tenemos como parte del pueblo de Dios. La iglesia no es una o dos personas, son muchos, porque es un cuerpo, ¿no? Lo vimos. De manera individual, pero de manera conjunta, estamos buscando honrar su nombre, exaltar la obra de Cristo. Lo tenemos que hacer todos juntos, considerando el fundamento de la iglesia, considerando esta relación, esta unión, esta comunión que tenemos en Cristo. Pero podemos cerrar con algunas preguntas que nos ayuden a pensar, a meditar, a reflexionar sobre estas imágenes que Dios usa en su palabra. ¿De qué manera estas metáforas o imágenes me pueden ayudar a valorar y dejar de ver mi iglesia como un lugar de asistencia solamente, para verla como mi familia en la fe? Como creyente he romantizado estas imágenes sin entender las implicancias. Romantizar es darle como un colorido, así, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nos encanta, el Salmo 23 nos encanta. Pero el Señor es el pastor que habla a sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y le siguen. No romanticemos. ¿Qué cosas debo corregir en mi vida que me inclinan? Pues esto es una inclinación de todos. De todos. Esto de ser autónomo o independiente de mis hermanos. Bueno, ¿qué cosas tengo que corregir a la luz de estas imágenes? ¿Cómo puedo glorificar a Dios o dar frutos en este sentido? Cuando Dios nos convoca a rendirle culto, nos convoca a encontrarnos juntos con Él, con su pueblo. ¿Y esto es importante o vengo al culto solo para aquietar mi conciencia y listo? Si usted es un verdadero creyente, hermano, recuerde que por intervención e iniciativa de Dios usted es creyente. No es creyente porque usted empezó a venir a la iglesia. Usted ha llegado a recibir misericordia de parte de Dios. Usted ha recibido gracia para ser salvo. Usted ha recibido perdón de pecados. Dios le ha dado vida eterna. Y además, Dios le ha puesto en una iglesia local. Dios le ha puesto en una iglesia local. En este mundo individualista que vivimos, en donde la autoridad final la tiene uno, yo soy autoridad en mi vida y nadie me puede venir a decir. El mundo piensa así. En un mundo consumista en donde todos quieren sacar ventaja y todos están movidos por sacar algo del otro. En un mundo sin compromiso, donde la felicidad y la realización del individuo es lo que importa. No, es mi felicidad, es mi realización, eso es lo supremo en mi vida. Y todo lo que vaya, obviamente, todo lo que vaya en contra de eso, lo tengo que rechazar. Bueno, la iglesia es el diseño de Dios para el creyente que Él ha rescatado de esta vana manera de vivir. Este es el pensamiento del mundo. Por eso el individualismo, el consumismo, la falta de compromiso, no son términos pensados para la iglesia. Quizás es algo que uno tiene que reflexionar, si es sumamente individualista, sumamente consumista, en donde, bueno, la verdad que la predicación de hoy no me gustó mucho, la dejo, y veo, voy picoteando y veo lo que me funciona, porque si a mí me funciona, me vuelvo así consumista y pragmático, y obviamente el compromiso cero. Pero si usted no es creyente, y acá esto también es importante, sepa que nuestro Dios sigue siendo el Señor de la iglesia. Él es la cabeza, es el Rey, es el Creador, que envió a su Hijo para dar su vida por pecadores. Como incrédulos nosotros rechazábamos la autoridad de Dios.
La rechazábamos que nos quiten nuestra supuesta libertad. Nos negábamos a reconocer que durante toda nuestra miserable vida escapábamos de su santidad, escapábamos de su justicia, escapábamos de su amor. Y seguramente si usted no es creyente, usted está en esa condición. Está condenado, dice la palabra de Dios, porque no tiene a Cristo. Y quien no tiene a Cristo no tiene la vida, anda a oscuras, anda sin sentido, está condenado. Condenado, está muerto en sus delitos y pecados, no tiene forma de resolver eso por sus medios. No tiene forma de resolverlo. Por eso nadie va a poder llegar a Dios sin Cristo. Nadie va a poder llegar a Dios sin Cristo. Porque ¿quiénes van a estar en el cielo? ¿Quiénes van a estar en el cielo? Aquellos, como dijimos, que son sus súbditos, aquellos que son sus ovejas, aquellos que son sus esclavos, aquellos hijos adoptados, miembros de su familia, aquellos que son el cuerpo de Cristo, en donde Cristo es la cabeza, aquellos que son pámpanos que están unidos a la vid, esos van a estar en el cielo. Aquellos que por sobre todo forman parte de la esposa de Cristo, de la esposa de Cristo. Así que, ¿quién va a estar en el cielo? Bueno, aquellos que Dios en su misericordia los ha salvado por medio de Cristo. Porque Dios ha tomado la iniciativa. Y por la intervención de Cristo uno recibe misericordia. Uno ahora es parte de la iglesia. Es parte de la iglesia. Y ha sido puesto en ella por el poder del Espíritu Santo, no porque a usted se le ocurrió venir un domingo en la mañana a un lugar donde se predicaba la palabra de Dios. No, fue Dios por medio del Espíritu Santo el que ha hecho eso. ¿Para qué? Para que, listo, ya está, me salvó. No, para seguir creciendo en el Señor y cumplir lo que Él manda. El Señor nos ayude a ello. Necesitamos su auxilio permanentemente, ¿no? Así que, bueno, vamos a orar para terminar. Nuestro Dios, muchas gracias por tu palabra. Cuántas cosas podemos ver acerca de lo que tú hablas de los creyentes como iglesia, Señor. Muchas gracias por estas imágenes, porque nos ayudan a mover nuestro corazón, a buscar, entender qué representa ser parte de la iglesia. Tu obra, tú has dado tu vida por la iglesia. Y pienso, Señor, que no podemos darnos el lujo de ignorar estas cosas o de tenerlas en menos. Por eso, Padre, rogamos, por favor, que nos ayudes y muevas nuestros corazones a ver, a seguir viendo en tu palabra. ¿Qué representa, ahora que soy cristiano, qué representa esto de manera individual, pero especialmente de manera conjunta con mis hermanos? Tú nos has salvado, Señor, y has hecho esto para la gloria de tu nombre, y Padre, tu iglesia tiene como destino justamente eso, que tu nombre sea glorificado en este tiempo hasta que tú vengas, Señor, y pronto, Padre, poder decir como termina Juan ahí en Apocalipsis, que la esposa y el Espíritu dicen ven. Ese es el anhelo nuestro, Señor, poder reencontrarnos con nuestro esposo, con el Señor Jesucristo, y darte gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has puesto en tu cuerpo. En tu misericordia nos has hablado al oído como tus ovejas, y gracias porque tú nos has movido a seguirte, Señor. No hubiera sido de otra manera, no podríamos haber sido salvos si no hubiera sido por tu iniciativa, y muchas gracias, Señor, por hacernos parte de tu iglesia. Padre, rogamos, ten misericordia de aquellos que
aún no te conocen, Padre, pero están en tus manos. Y tú puedes hacer el milagro que nadie puede hacer, que es transformar esas vidas, transformar sus corazones para que te obedezcan y sigan al gran pastor, al buen pastor que nos ha redimido, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu entrega, gracias por sostener a tu iglesia, por edificarla. Señor, siempre lo vas a hacer así, es una garantía que nos has dado en tu palabra y rogamos, Padre, ayúdanos a valorar este lugar precioso que nos has dado en Cristo, ser parte de tu familia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.